Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la evidencia número 3, que es el análisis epidemiológico de los problemas de salud en la población. En este caso, a mí me tocó tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Rodrigo Emiliano Flores de León, con matrícula 1864195 del grupo 5 de la doctora encargada del grupo, la doctora Graciela Irma Martínez Tamés. Para recordar lo que es la tuberculosis pulmonar, esta es una bacteria, una micobacteria, que es causada por algo que le dicen el VAR. ¿Qué es el VAR? El bacilo ácido alcohol resistente. Este afecta principalmente en los pulmones, pero también puede afectar en diferentes partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones, columna vertebral, inclusive no viene ahí el hígado. Este, al cuerpo no poder contenerlo, hace un mecanismo de acción que se hacen los granulomas, con necrosis gaseosa centrada rodeada de linfocitos y células epiteliales, que eso es lo que se observa histopatológicamente. Hay dos tipos de tuberculosis, la inactiva o la tuberculosis activa. Estas son altamente contagiosas y se transmiten de persona a persona, ya sea a través del aire libre, una persona con tuberculosis activa, si tose, habla, esta micobacteria puede permanecer en el ambiente por varias horas en lugares donde hay una mala circulación del aire. Una persona con la tuberculosis activa tiene más probabilidades de propagar los bacilos de la tuberculosis a las personas con las que pasan tiempo todos los días. Al igual también hay algo que se llama el foco de Gón, que esta es la lesión primaria generalmente en la zona media o inferior causada por esta bacteria y se puede observar en una simple radiografía. Continuando con la incidencia y prevalencia, la incidencia es que en África y el este de Europa es mayor a 300 casos por 100 habitantes por año. En España, este es el país con más incidencia de tuberculosis, con más de 20 casos por 100.000 personas por año. Y en México se reportó un incremento del 27.7% respecto a los 20.225 casos reportados en el año 2021. Y la prevalencia, la OMS informa que una tercera parte de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Y en México se ha convertido en la segunda enfermedad de mayor prevalencia detrás de la influenza. En mortalidad, varía de acuerdo con la forma de tuberculosis y también, obviamente, del sistema inmunológico de cada uno de nosotros, en este caso del paciente. Como les dije, hay muchas formas de tener tuberculosis, de donde nos afecta. Y esta es considerada una de las infecciones de mayor mortalidad. Esta enfermedad también les da mucho a las personas que están inmunosuprimidas, a las personas que, por ejemplo, tuvieron un trasplante de médula ósea, que tienen cáncer, o a los geriátricos les puede padecer, son personas inmunosuprimidas, o igual a las personas que tienen VIH-Sida. En pacientes inmunocomprometidos, la mortalidad de la tuberculosis aumenta hasta el 90%. El grupo de edad entre los 30 a 44 años es el que presenta una mayor tasa de mortalidad. Y hablando de la letalidad, en México se reporta una tasa de función de 1.9. La Organización Mundial de la Salud informó que hubo 1.7 millones de defunciones por tuberculosis, al igual que se reporta una letalidad del 11.4% cuando se presenta
estos siguientes síntomas: hipoalbuminemia, plaquetopenia y choque séptico. Que la albúmina esté baja, que las plaquetas estén bajas, y choque séptico es que la bacteria ya, ya está en toda la sangre de nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo es tener una edad menos de 5 años y mayores de 65 años. El tabaquismo, el estar fumando, el alcoholismo crónico, el hacinamiento, es decir, un lugar donde estás con muchas personas. Aquí podemos ver un claro ejemplo con las cárceles. Si una persona en una cárcel tiene tuberculosis y no se da cuenta o no lo aíslan, él está como, él puede transmitir la enfermedad a los demás, siempre y cuando sea una tuberculosis activa y que se pueda propagar. En la desnutrición, consumo de drogas intravenosas, como lo habíamos mencionado, las personas que están inmunocomprometidas, al igual que una diabetes mellitus mal controlada, que más adelante vamos a ver ahí un caso, infección latente previa sin tratamiento, al igual tener contactos con pacientes positivos a tuberculosis y viajar a zonas endémicas como Asia, África y América Latina. ¿Cuál van a ser las medidas de prevención y de control? Primero que nada, vamos a brindar el tratamiento de la infección latente, que muchas veces se le conoce como el DOTBAL. También que el paciente que tiene tuberculosis que se adhiera totalmente al tratamiento, que haga el tiempo y que se tome todos los medicamentos necesarios para que tenga ese buen apego, si no, no va a servir de nada. El aislamiento de los pacientes con tuberculosis activa. Aquí quiero hacer énfasis ahí en el hospital universitario, ahí en sala de resucitación 1, es donde ya hay muchos pacientes, pero está al lado que es la sala de resucitación 2. En esa sala de resucitación generalmente ponen a los pacientes que sospechan de tuberculosis al inicio y ahí ahí los ponen para que estén aislados. También deben de utilizar cubrebocas KN95 para prevenir esta bacteria, esta microbacteria. No aglomerarse en espacios pequeños, como lo había mencionado. Educación y promoción de la salud, no fumar, no tomar, buena alimentación, mantener las prácticas y estilo de vida saludables, prevenir y tratar enfermedades crónicas degenerativas, realizar el lavado de manos correcto, cubrirse al estornudar o toser con un pañuelo desechable o codo, y también tener la vacunación con BCG en poblaciones vulnerables. Este es el artículo que les mencioné anteriormente y el título dice: Factores asociados a la tuberculosis pulmonar en Coahuila en el periodo 2021-2022. Coahuila es aquí un estado muy pegado, cercano a Nuevo León. Fue un estudio descriptivo y se identificaron a los pacientes que tenían diabetes descontrolada. Se dieron cuenta que tienen más de 7 veces de riesgo de desarrollar la tuberculosis en comparación con aquellos que no tienen la diabetes. La desnutrición tiene 13 veces de riesgo en comparación a aquellas personas que no tienen desnutrición. Y los individuos que presentan antecedentes de tuberculosis emergieron como un grupo de alto riesgo, 8 veces mayor de desarrollar la enfermedad que aquellos sin tales antecedentes. Abajo se encuentra la referencia y vamos a continuar con el siguiente artículo. El siguiente artículo, su título dice: Prevalencia y prevención de la tuberculosis pulmonar en poblaciones latinoamericanas. Este fue un estudio de revisión sistemática con diseño cualitativo y se dieron en cuenta que en México se tiene una prevalencia de 3 habitantes de cada 100,000 habitantes, aunque la alta prevalencia está en Brasil
con prevalencia del 43%. Es importante desarrollar programas educativos sobre la tuberculosis pulmonar y, como les había mencionado, las medidas de control, como contar con un apoyo social, económico de los gobiernos y autoridades competentes para lograr una adecuada notificación y al igual tener identificada la enfermedad desde manera temprana. El siguiente artículo es el perfil epidemiológico de las personas con diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en el estado de Colima. Este es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, longitudinal. Los grupos de 35 a 39 años, al igual de los 40 a 44 años y de los 44 y 45 a 49 años, son los grupos de edad más afectados. Se dieron cuenta en este estudio que su predominio fue del género masculino, con un 77.1% con primaria completa, el 25% y empleado del 29.2% como ocupación. Se dieron cuenta que también que la comorbilidad está asociada es la diabetes mellitus, como el estudio antepasado, con 37.5%, por lo que se busca que el primer nivel de atención brinde un tratamiento adecuado para los casos nuevos y al igual también una búsqueda intencionada de todos los pacientes que compartan este cuadro respiratorio, así al igual también como un tratamiento multidisciplinario. Y recordando los síntomas principales de la tuberculosis pulmonar es la tos persistente mayor a las 2 semanas con esputo sin esputo, al igual que la tos con sangre, la fiebre. Esta generalmente es una fiebre que ocurre en las noches, al igual en las noches, sudoración nocturna, al igual tener una pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, igual dolor en el pecho y dificultad para respirar. Esos son los síntomas más comúnmente de la tuberculosis, recordándolos. Continuando con el siguiente artículo, son los factores de riesgo para complicaciones en pacientes con tuberculosis en una institución de tercer nivel. Esto fue en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un estudio observacional de corte retrospectivo. Se encontró con la presencia de desnutrición, que este es un factor de riesgo independiente para presentar complicaciones asociadas a la infección por la Mycobacteria tuberculosis. Otros factores como el nivel de educación, estrato socioeconómico, y otros factores como el nivel de educación, estrato socioeconómico o la presencia de comorbilidades no demostraron una influencia significativa en cuanto a los desenlaces de la enfermedad. Continuando con el último estudio, que es el estudio clínico y epidemiológico en pacientes con tuberculosis pulmonar. Este fue un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, y aquí se dieron cuenta que predominaron los pacientes entre los 40 a 59 años, masculinos, siendo casi totalmente su mayoría con el 94.1%, y el 41.2% reportó haber tenido un contacto previo con un paciente que tuvo positivo a la tuberculosis, con antecedentes de fumar, alcoholismo y bajo peso corporal. Al igual también se dieron cuenta que la hipocolesterolemia e hipoalbuminemia debe interpretarse como manifestaciones de desnutrición,
Y también se dieron cuenta que la leucopenia, es decir, cuando los leucocitos están muy bajos, este puede ser un gran indicador para una tuberculosis diseminada. ¿Qué es una tuberculosis diseminada? Es que ya está en todo el organismo. Los resultados destacaron que la importancia de la detección temprana, el tratamiento oportuno y la educación sanitaria como estrategias claves para el control de la tuberculosis pulmonar. Estas son las referencias que utilicé para elaborar esta evidencia. Me despido, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.